nos acaban literalmente de patear en la cara. Dijeron, mira, no puedo embarcar a Valerie porque es venezolana y su vuelo solamente es hasta Kuwait. Y yo le dije, sí, pero aquí está mi reserva de saliendo desde Kuwait. No quiero ver nada, ustedes con mi aerolínea solamente, pero todo esto desde el minuto cero. Ok, mis locos, esto sí que es una verdadera locura porque habemos visa en Kuwait. Miren, miren, y así es como nos estamos yendo por la puerta de atrás de el centro comercial. Y ustedes no les dirán, ¿y no les da miedo los desconocidos y tal? Después de esta larga jornada de 36 horas, bienvenidos a... ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Esos locos de viaje! Mis locos, hoy vamos a comenzar uno de los viajes más largos que hayamos hecho hasta ahora. Van a ser aproximadamente 36 horas volando con 2 escalas en Kuwait, en India, para poder llegar por fin a... No, amor. ¿Cómo les vas a decir una vez ya? ¿No? Se nos van a salir el video en 2 minutos. ¿Y esperan hasta el final? Claro. Ok, Vamos a ir ok. revelándoles todo lo que vivimos en estos procesos aeroportuarísticos. Y sobre todo para llegar a un nuevo continente. Sí, es así, es así. Este viaje va a estar muy interesante. Ahorita mismo nos encontramos en Austria y creo que la primera recomendación que les podemos dar es no vengan a Europa en verano. O sea, miren esta locura Mucha plata. por la que pagamos 138 euros una noche. Este es nuestro Airbnb. Tiene 2 habitaciones porque estamos con la pasta ahí que no hace más nada que dormir. Miren, y les voy a confesar que somos los peores mochileros de la vida. Este bolsito que ven acá, que es mi bolsito de mano, tiene 12 kilos. Y este que tengo aquí atrás tiene 18 kilos. Ustedes saquen sus sumas en total. Pero voy dobladísima. Sí, lo mejor es que nos cambiemos a maleta de ruedas hasta dentro de 3 minutos que les voy a mostrar porque no me voy a cambiar a maleta de ruedas. Acá está la razón por la que no quiero maletas de rueda. Es verdad que el dolor en la espalda y tal, pero miren, estamos en la Europa de hace 100 años y estamos en un edificio, ojo, no solamente en Austria, en este viaje en Madrid también nos tocó subir 4 pisos para llegar al Airbnb, todo por escalera, sin ascensor, así que imagínense bajar esa maleta por estas escaleras de caracol, además. No, demasiado complicado. Viajen con sus bolsitos, vale, que es espectacular, pero no le metan tanto peso como nosotros porque eso sí es un mal mochilero. Y por cierto, miren las condiciones en las que está este edificio, qué locura. O sea, parece todo tétrico, todo tenebroso. Está muy descuidado. Y para hacer un Airbnb me sorprende que esté tan descuidado. Y caro. Sobre todo caro. Estamos como a 30 minutos del centro caminando. No es que estamos ahí al lado del centro. Y los precios no son los más económicos. Una locura, una locura, una locura. Hemos llegado al aeropuerto de Viena, en donde vamos a salir hacia Kuwait, nuestra primera parada. Y acá empieza nuestra primera diatriba. Estamos haciendo la cola para hacer el check-in y esperar que todo salga bien. Los venezolanos necesitamos visa para ir a Kuwait. Sin embargo, nosotros solamente vamos a estar en tránsito. Tenemos una escala de 8 horas en el aeropuerto. Y en la página oficial de las visas de Kuwait dice que si no vas a estar más de 24 horas o no vas a salir del aeropuerto, no necesitas sacarte la visa. El problema está en que no sabemos si tenemos que salir del aeropuerto para cambiar de terminal porque son aerolíneas diferentes con la que nos vamos ahorita y con la que agarraremos después de Kuwait. Esperamos que todo se solucione, se resuelva, porque de lo contrario creo que Ñeñita se tendrá que quedar acá en Austria y yo irme. Los pasajes costaron muy caro, así que hay que buscar una alternativa quizás de otro vuelo para que ella pueda alcanzarnos más adelante. Ya veremos qué pasa. ¿Y qué pasa si no te dejan montarte aquí? Resolvemos. Para eso estamos. ¿Pero cómo resolvemos? Papi paga. Papi Vito, mira, ven. Agarra y...
Miren, no sé, realmente no sé qué va a pasar si no me dejan montar. Me imagino que trataremos de conseguir otro vuelo. Pero nosotros Otro vuelo, no vamos me a perder pegué. el vuelo. ¿Ah? O sea, otro vuelo para ti. O me voy a otro destino donde no me pidan visa. ¿Si No, te animarías nos a viajar encontramos. sola? A donde no necesite visa, allá voy. Puedes ir a República Checa, pero creo que no tiene mar. No necesito con mar. En Asia, preferiblemente. Como para Que sea un poquito sentir más que barato. logré la mitad del objetivo, por lo menos. Te deseamos toda suerte, Ñiñi. Por favor. En el video anterior, hablándoles acerca del aeropuerto más peligroso o uno de los más peligrosos del mundo, les conté una anécdota viajando con Wizz Air que literalmente no se hacen responsable de nada, pero ahorita sí les voy a hacer una recomendación. No vuelen jamás con esta aerolínea. Es que literalmente es la peor basura de servicio aéreo que puede existir. O sea, yo no sé ni cómo los dejan operar, por lo menos en Europa, en donde las regulaciones deberían ser como más prudentes o la atención al cliente debería tener un mínimo de estándar o de calidad, ¿no? Nos acaban literalmente de patear en la cara. Dijeron, mira, no puedo embarcar a Valerie porque es venezolana y su vuelo solamente es hasta Kuwait. Y yo le dije, sí, pero aquí está mi reserva de saliendo desde Kuwait. No quiero ver nada, ustedes con mi aerolínea solamente, pero todo esto desde el minuto cero. O sea, ni siquiera te escuchan, ni siquiera te dicen, ok, vamos a ver cómo se puede solucionar. De hecho, la muchacha que nos estaba haciendo el embarque dice, bueno, si no chequeas la maleta, no tienes que salir del área de tránsito. Y la otra que, no, es que no puedes. Toma, compra otro pasaje con otra aerolínea que no sea, o sea, eviten Wizz Air a toda costa. No sabemos cómo vamos a solucionar, posiblemente vamos a tener que comprar otro boleto, cambiar el destino, la ruta, qué sé yo, qué va a pasar, pero de todas, este es el primer consejo, no solamente para volar en Europa, sino también a otros continentes. No viajen con Wizz Air. Ya ahorita que vea que podamos solucionar, les contamos un poco más de los detalles de qué haremos. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Sí, terminamos solucionando comprándole otro boleto a Valerie. Para que tengan una idea, el primer boleto nos costó $400 y este que acabamos de comprar costó $850. Así que decidimos comprar uno solo y no los dos, por eso vamos a tener que separarnos. No podíamos perder más dinero y estamos tranquilos porque ahorita tenemos la posibilidad de comprar otro ticket, pero en el pasado esto nos hubiese afectado muchísimo más, porque cada centavo cuenta y más cuando viajas de mochilero. Entonces, bueno, tenemos la suerte de poder pagar otro y solucionar. Así que buena actitud. Lo bueno de este pasaje es que es directo con la misma aerolínea hasta el destino de llegada. Solo tiene una escala, pero en el país donde va a tener la escala yo no necesito visa y no voy a salir del aeropuerto, así que no hay errores en en esta ecuación. Sí, todo va a estar bien. Bueno, Ñiñita. Solo que nos vemos en 2 días. Sí, miren, lo mejor de todo para Valerie es que va a llegar al destino final de este viaje primero que nosotros, porque en principio hemos comprado un vuelo con 30 y pico horas de viaje y ahorita ella va a ser nada más como 12 horas o 13 horas. ¡Qué manguangua! Miren, y se nos ocurrió dividirnos el blogueo, así que van a estar viviendo los 2 viajes al mismo tiempo. En paralelo. En paralelo. Chao, mi amor. Chao. Te amo. Te amo, niñito. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Yo ya tengo, miren acá, papá, mi boarding pass. Con la peor aerolínea que conozco. Literal, o sea, Wizz Air es que ni siquiera la puedo categorizar con respecto a las otras aerolíneas, porque esta no compite. O sea, miren todas las malas son 3 vuelos que hemos agarrado con ellos y en los 3 hemos tenido problemas. El primero de Barcelona hacia Croacia, perdimos el vuelo, o sea, nos cancelaron el vuelo sin motivo alguno y no nos dieron nada. El segundo, viniendo para Austria de Madeira, se entiende que haya sido por condiciones meteorológicas, porque las brisas estaban muy fuertes. Si no han visto ese video pueden ir a verlo al terminar haciendo clic acá. Pero lo peor es que, o sea, Tampoco nos dieron, nos dieron 20 euros para comer, ni siquiera nos pagaron el taxi, ni el hospedaje, ni nada, o sea, literalmente nada. Y ahora esto, pero más allá
de que haya sido quizá una regulación, la actitud. O sea, ahorita cuando fuimos a hacer el boarding, Vito y yo, nos dijeron y que, no, pero es que ya les dijimos que necesitan visa. Y yo le dije, disculpa, voy a chequearme yo, que soy el del pasaporte europeo, yo sí me puedo chequear. No, pero que ya les dijimos que necesitan visa. Y lo peor es que esto lo estaba diciendo otra chica que ni siquiera era la que nos estaba chequeando inicialmente. Y yo me obstiné, disculpa, la perdí y le dije que no te metas en la conversación, que tú ni siquiera sabes de qué estamos hablando. Señor, chequéeme, por favor. Y le di el pasaporte al otro señor y me chequeó. De hecho, le dijimos, mira, ya que se perdió el vuelo, por favor, puedes poner nuestros asientos juntos, porque el que iba a ser de Valerie, que no me lo habían asignado todavía, se lo dan a Vito. Nos dieron asientos separados porque les dio la gana. O sea, y lo peor de todo es que no solamente nos devolvieron a nosotros, como a 6 personas más las dejaron. Así que ustedes viajan para disfrutar, tener vacaciones, no para estresarse. Eviten al 100% Wizz Air, que de verdad es una porquería. Y si se meten en internet van a ver los reviews de la aerolínea. Esto no solamente lo digo yo, sino hasta el mismo San Google lo dice. Así que bueno, vámonos. Y como dicen por allí, lo barato sale caro. Literalmente lo barato sale caro. Miren, primera vez en mi vida que voy a hacer la salida de aeropuerto automatizada, porque obviamente no estoy con Valerie y puedo hacerlo por acá con el pasaporte europeo. Miren, ya estoy un poquito más calmado, me compré un cafecito y una comida para relajarme, pero de verdad sigo anonadado del mal servicio que acabamos de recibir en esa aerolínea. Yo entiendo perfectamente lo que es una aerolínea low cost, porque no quiero que me digan, no, pero es que tú sabes por lo que pagaste y tal. No, una aerolínea low cost es literalmente como una camionetica por puesto, le diríamos en Venezuela, voladora, un lugar en donde tienes que pagar si quieres un asiento, tienes que pagar si quieres una maleta extra, tienes que pagar si quieres comida, tienes que pagar por todo. Pero el ticket como tal es relativamente barato. Pero una cosa es lo que tú estás pagando, es decir, el traslado, y otra cosa es el servicio, la calidad humana que puedas recibir detrás de un mostrador, porque al final todos somos personas. Tú puedes estar haciendo una transacción comercial, pero cuando tú llegas al check-in, somos personas todos, somos seres humanos que merecemos al menos ser tratados con educación. Es lo menos que pedimos. Y nuevamente les digo, no es la primera vez que nos pasa esto, ya es la tercera vez, así que definitivamente no volvemos a volar y les recomendamos que jamás lo hagan con Wizz Air, porque van a pasarla mal, la van a pasar mal, de una u otra forma la van a pasar mal, y sobre todo si algo pasa, porque obviamente uno nunca espera que este tipo de cosas pasen, pero cuando pasan, ¿qué? Es como cuando uno se compra un seguro. Uno no se compra un seguro porque se va a enfermar. Uno espera que nunca se enferme. Pero cuando se enferma, ¿cómo es la capacidad de respuesta de ese seguro? Lo mismo ocurre acá. Miren, la última vez inclusive compré un seguro del vuelo y me dijeron, no, es que el seguro no lo cubre las condiciones climáticas. Perdí todo el dinero, o sea, literalmente perdí el dinero, la compensación, el taxi, el hotel, todo. Es impresionante la mala calidad de esta aerolínea low cost. Y nuevamente, yo he hablado con Ryanair, con Vueling, con EasyJet, por solo mencionar algunas aerolíneas acá en Europa. Y todas son brutales, o sea, espectaculares. Muy sencillas, obviamente recibes lo que pagas y eso es justo lo que nosotros queríamos. Pero más allá de eso, a la hora de un inconveniente, al menos espero que hayan personas, no robots, del otro lado del mostrador, que literalmente como que bloquean los sentimientos, las emociones y te empiezan a insultar sin merecértelo. Porque al final les estás contratando un servicio, al final estás gastando dinero en su aerolínea. ¿Por qué te tienen que insultar? O sea, es una locura. Pero bueno, antes de que se me enfríe el café, apago la cámara, me termino esta comida y nos vemos al ratico. Unos minutos más tarde. Digo yo que estaba calmado. Miren este desastre que acabo de hacer, no me puede ni terminar el café. Bueno, básicamente ni terminar de empezar. La espera que me toca es larga, así que me voy a poner cómoda. Me compré un desayuno súper sencillo porque no hay muchas opciones acá. Tengo croissant de chocolate, un cappuccino, una agüita y nada, me quedaré aquí un rato, me pondré a trabajar. Son las 10 de la mañana y mi vuelo sale a las 8 de la noche. El día es largo, pero seguimos con buena actitud. Miren, acabo de conseguir el mega spot. Con
conseguí un sillón súper cómodo. Aquí tengo la computadora. Aquí está mi sillita con la agenda, el agua, mi cartera, mis bolsos. Estoy súper cómoda para esta espera. Que bueno, por lo menos cómoda está siendo. Hello. Y aquí estoy abordando el vuelo, mi último vuelo en la historia, con Wizz Air. No te voy a extrañar, te lo juro. Me siento como cuando entraba en el examen del lapso o en el examen final de la universidad de una materia en donde odiabas al profesor, pero obligatoriamente tenías que cursarla. Bueno, así tal cual estoy. Me estoy montando en el vuelo, el último vuelo que agarraré en mi vida. Es que miren, si alguna vez ustedes me ven por ahí agarrando otro vuelo de Wizz Air, les doy permiso a que me den 2 cachetadas y me digan, reacciona, no te dejes llevar por los precios tan bajos, porque literalmente son buenos los precios, pero el riesgo es exactamente el mismo que lo barato de los precios. Si tienes que si das otro vuelo con Wizz Air, Ajá. que dar descuento al que diga, en Dos Locos Store, al que diga que te montaste en Wizz Air. 50%, mitad de precio, 2 por 1. Así que bueno, ya saben, 2 por 1 en Dos Locos Store al que me vaya montándome en otro vuelo de Wizz Air. No, es que en verdad, más nunca en mi vida me vuelvo a montar en esta aerolínea. Bueno, ahora sí, vamos a despegar. Nos vemos en unos cuantos segundos para ustedes, en 5 horas para mí, desde Viena hasta Kuwait. Nuestra primera parada en este viaje de locos. Ya son casi las 4 de la tarde y me vine a Burger King a comer. Mi pedido me lo dieron incompleto y la hamburguesa no es la mejor que me he pedido, pero por lo menos no voy a estar con la barriga vacía. Aquí andamos haciendo tiempo, todavía falta un poco para poder chequear. Voy a esperar, aquí sigo. Qué comida tan mala. Normalmente Burger King no me decepciona, pero yo creo que es un problema de aeropuertos, que la calidad disminuye considerablemente. No sé si es por el tráfico de personas, pero terrible. Ni siquiera me la terminé de comer. No quedé con hambre, pero no me la disfruté. Ya me cercioré de que esta fuese la terminal. Y todavía me falta un montón, no están chequeando todavía, pero quiero ser la primera para poder entrar y ver si adentro consigo comida más rica para llevarme al avión y estar más preparada. Yo no como comida de avión, me cae muy mal. Y hay una explicación científica. Resulta ser que la comida de avión le colocan muchísima sal. Y claro, en principio yo no sabía, cada vez que comía me daba dolor de estómago, pero ya sé, o sea, es por la cantidad de sodio que tiene. Así que siempre me llevo comida. Tengo unos amigos que me comentaron que ellos se preparan comida en su casa, tipo una pastica o unas arepas, y se las llevan al avión. Nunca lo he hecho, pero qué idea tan buena. Porque aparte la comida de aeropuerto no solo es mala, sino cara. Así que quizás lo implemente en alguno de estos viajes. Aquí está mi vuelo. La hora, la puerta, todo. Ya llegamos a Kuwait y vamos a ver si podemos entrar a conocer el país por al menos 6 horas. No estaba en nuestro plan hacerlo porque los venezolanos necesitamos visa obtenida en una embajada para poder entrar en Kuwait, pero dado al evento que ocurrió con Valerie, estamos Vito y yo solos acá en Kuwait por 8 horas y los europeos sí pueden hacer visa on arrival o e-visa, que es una visa por internet. El hecho es que llenamos los papeles y es muy cool que te dejan sacar copia de tu pasaporte tú mismo, o sea, están las máquinas ahí libres, ya que uno de los requisitos de la visa es la copia del pasaporte y el segundo llenar una planilla. Me dijeron que para los portugueses cuesta 3 dinar kuwaitíes, que para los que no saben es la moneda más poderosa del mundo, es la que más tiene valor. Bad news. Nos acaban de comentar que la visa solamente la puedes obtener si te vas a quedar más de 48 horas en el país, al menos la visa on arrival.
Así que nos va a tocar quedarnos en el aeropuerto por 8 horas hasta que salga nuestro próximo vuelo y el segundo de esta larga travesía de 36 horas para llegar al destino final. Hoy está siendo un día bastante acontecido, como que nada está ocurriendo como esperábamos, pero bueno, reír, porque ni modo que nos pongamos a llorar, ¿no? Reír para no llorar. Ok, mis locos, esto sí que es una verdadera locura porque habemos visa en Kuwait. Miren, acá está la pasta también con su visa. Fue demasiado loco porque él se acercó y le dijeron que no se podía hacer la visa. Y él me dijo, ay, pero ¿por qué no les dices tú, vale, que haces contenido y tal? Y yo, no, pero es que también son pocas horas. Bueno, el hecho fue que luego me animé y me acerqué y le dije, mira, yo soy creador de contenido, vamos a estar como 10 horas acá en el país, quiero mostrar lo más bonito, mira mi perfil. Y les mostré literal el perfil de Instagram y me dijeron, oh, yes, you only need to book a hotel. Porque al final lo que ellos quieren es que uno invierta dinero en su país. Y entonces nos metimos en booking.com, reservamos un hotel por una noche, al final no lo vamos a aprovechar porque nos toca devolvernos al aeropuerto como por 10, 11 horas, pero X. Y listo, nos dieron la visa. Yo pagué 3 Kuwait dinars, que son $9.75 por ser pasaporte portugués, y el débito fue totalmente gratuito por ser pasaporte italiano, así que ya lo tienen ahí en cuenta en caso de que planifiquen una visita a Kuwait. Es para el otro lado, nada más nos quedan como 6 horas, vamos a ver qué nos da chance de conocer en este poco tiempo en Kuwait. Bienvenidos oficialmente a Kuwait, mi país número 60, aunque por supuesto tendré que volver porque en 6 horas que estaré acá no puedo considerarlo como que lo conocí de verdad y estoy sorprendido con la amabilidad de los oficiales. Miren, ahorita mismo pedimos un Carim, que es como un Uber acá en Kuwait porque no hay Uber, y le pregunté a un oficial que dónde uno se monta en el Carim dentro del aeropuerto y me dijo, bueno, ya va, déjame llamarlo. Sacó su teléfono porque nosotros estamos utilizando un eSIM, no tenemos teléfono local, y está literalmente hablando con el taxista. Es impresionante. De igual forma, allá adentro cuando estábamos sacando la visa, después de que le contábamos lo que hacía, le mostramos nuestro perfil, nos dijeron, dale, claro que sí, y nos dieron visa. E inclusive la muchacha dijo, tómame fotos, la oficial de inmigración. Voy a dejar aquí las fotos que me pidió, miren, de este ladito de la pantalla. O sea, yo no podía creerlo, que me estaba pidiendo que le tomara fotos en medio del lugar en donde se sacaban las visas. Hasta que ya luego vino otra y dije, no más fotos, no más fotos. ¡Qué locura! Vamos a ver qué nos da chance de recorrer en estas horas y se los contamos. Hola, Ñiñi, ¿cómo estás? Hola, Ñiñi, bien, ¿y tú? Bien, miren, aquí ando hablando con Valerie, que sigue en el aeropuerto de Austria. En un par de horas sale su vuelo hacia Estambul y después de Estambul hacia el destino final que todavía no sabrán. Bueno, disfruten de Kuwait. Ya pasé los controles de seguridad y ya me sellaron mi pasaporte. Entramos como en un área que pareciera no estar muy transitada en el aeropuerto, no hay muchos restaurantes ni tiendas, así que creo que voy a pasar con el tema de la comida. Me quedan como 3 horas de espera, pero ya estoy frente a la puerta, así que a esperar se ha dicho. Me da risa que estoy tan acostumbrada a decir todo en plural, en estamos, vamos, estoy sola y lo sigo diciendo así, estoy, voy. No quería comprarme nada de comida porque no vi nada que me llamara la atención, pero me arrepentí y 20 minutos antes de abordar estoy alejándome de la puerta para ver qué consigo. Vamos a darle una segunda oportunidad a la comida, porque no comí completo en el almuerzo y vamos a llegar a Turquía de madrugada, así que no me puedo poner muy creativa y quisquillosa. Vine esperando cobre y me conseguí oro. No había visto un lugar que vendía pizzas, focaccias, y había una focacchita con jamón serrano, quesito. Esto se ve muy bueno, no sé qué tal sabe, todavía no lo he probado, pero se ve muy bueno. Me la llevo y me la como en el avión. Ese es el plan.
Nuestra primera parada serán las Kuwait Towers, uno de los puntos más turísticos de la ciudad y donde vamos a tener unas vistas panorámicas de todo este país. Hace mucho calor, 41 grados está haciendo de noche, de hecho es uno de los países más calurosos del mundo. Y miren lo que siempre les digo de viajar con maletas, Vito con su maleta de rueditas, andando por ahí mientras que uno puede estar relajado. Ok, la entrada son 3 dinar kuwaitíes, que serían $9.75. Aquí tienen los tiquecitos y ya vamos a subir en el ascensor para el último piso. Son 2 torres, solamente hay acceso a la más alta porque la más pequeña nos contaron que está cerrada, así que allá vamos. Ya llegamos a la parte de arriba, fue bastante rápido ese ascenso en el elevador. La vista está muy bonita para un lado, para el otro lado está totalmente oscuro. Veo que hay un piso más allá arriba y ahorita voy a subir, pero ya les voy a mostrar lo que se ve del otro lado de la cámara. No se puede grabar muy bien porque hay demasiado contraluz con los vidrios y el flash o el teléfono hace que la imagen se vea todo distorsionada. De hecho, todo eso que ven atrás de mí en los vidrios es el reflejo de una tiendita que hay ahí, unas neveras y unas cosas, pero está bastante bonito. Yo creo que desde afuera se ve mejor. Vamos a ver si podemos alejarnos un poco de las torres y mostrarles qué tal se ven a la distancia. Rutina antes de montarme en el avión. Primero comprar agua y comida, después ir al baño y por último sacar todo lo que necesito o que quiero tener a la mano en el avión. Porque después de que guardo el bolso de mano no me gusta estar sacándolo y abriéndolo. Miren, ya que hay movimiento, pareciera que por fin voy a abordar. No me veo mucho, pero como dicen por allí, Dios aprieta pero no ahorca. No puedo creer que estoy sola. Literal, no tengo a nadie al lado. 1 hora de diferencia en comparación con Viena. Aquí son las 11:33 de la noche. Intenté buscar mi vuelo aquí en vuelos de conexión, pero este no es. Así que voy a tenerlo que buscar afuera, ya estando en el aeropuerto. Ahora nos vinimos a Al Shahid Park, uno de los lugares también súper turístico. Hay un montón de torres de lujo, rascacielos detrás de mí que están increíbles. Y ya estamos sudando mucho, de verdad que andar con estos bolsos que están acá y las maletas no es tan entretenido. Vamos a ver si encontramos un lugar para comer y si encontramos también una arguilita, una juca, una shisha o como quieran llamarlo, ¿por qué no? También se va a disfrutar. Mientras tanto los dejo con esta hermosa vista de todos los rascacielos. De las cosas que más me disfruto a la hora de viajar es comer, sobre todo la comida típica local, y acabamos de llegar a un restaurancito de comida árabe que creería yo, y si alguno conoce y me estoy equivocando, me encantaría que lo dejaran en los comentarios, que es muy similar a la de los países vecinos. Este lugar tiene como comida árabe, pero se especializan en la libanesa y pedimos guaraneb, que es mi plato favorita de comida en la vida, que son los tabaquitos, hojas de uva relleno. También pedimos kusa, que es calabacines relleno, crema de garbanzo, crema de berenjena, pan, tabule, que es una ensaladita también árabe. Uf, ya tengo mucha hambre, no hemos almorzado y son las 9 de la noche. Así que ya les muestro cuando llegue toda esta delicia y a mangiare. Miren, aquí empezamos con unos encurtidos con crema de garbanzo, con crema de berenjena. Vamos a ver cómo está esto. Pancito árabe. Lo mejor fue que
bueno, lo peor, no sé. Cuando entramos a este centro comercial le pregunté a un seguridad que si me recomendaba este lugar porque tenía muy buena puntuación en Google. Me dice, no, no es tan bueno, ve para el de al lado. Y el de al lado decía como hamburguesas, comida árabe y comida mexicana en el mismo lugar. Y yo dije, no, un lugar que venda tantas cosas así no debe ser nada bueno. Yo me fui por este, que además vi a personas locales sentadas acá, como las que ven ahí atrás de mí. Y pedí un poquito de todo. Vamos a probar el kusa, que básicamente es un calabacín relleno. No, esto está increíble. De verdad, qué buena elección. Buen provechito. Seguimos comiendo. Se hizo lo que se pudo, pero no pudimos completar la misión. Dejamos un poquito de comida. Estamos demasiado full. Ahora vamos a ver si encontramos una arguilita para bajar la comida y luego irnos al aeropuerto después de esta espectacular visita express en Kuwait. Todo lo que pedimos, 7.25 dinars kuwaitíes, que son como $22 aproximadamente. Me parece que estuvo bien porque comimos muchísimo, de verdad. Y muy loco, pero le preguntamos al encargado que si nos podía recomendar un lugar de arguilas, de shisha, y me dice, tranquilo, esperen unos 5 minutos que yo salgo del trabajo y yo los llevo en mi carro porque yo también quiero ir a fumarme una arguila. Así que lo estamos esperando prácticamente y nada, ir a compartir con un local acá en Kuwait unas horas antes de volver al aeropuerto y seguir con la locura de ruta. Miren, y así es como nos estamos yendo por la puerta de atrás del... We're travel bloggers. Yes. We have a YouTube channel. Channel? Yes. YouTube channel. Yeah. YouTube channel. I have to follow. Yes. What's your name? Tarek. Miren, acá tienen a Tarek. Say hello to our followers. Hello, how are you everybody? Everyone is amazing. Excuse me. Miren este ascensor, literalmente el ascensor de carga del centro comercial. Y ustedes no les dirán, ¿y no les da miedo los desconocidos y tal? No, señores, el 99% de la gente es buena. 99% de la gente es buena. Ahora... Nada más. ¿Ah? Exacto, Películas nada más. eso es en las películas nada más. El muchacho es del Líbano y nos va a llevar a un lugarcito local que él suele frecuentar. Así que para allá vamos. Claramente llegamos a un buen lugar, tal como les estaba comentando, el 99% de las personas son buenas y nos trajeron a un barcito típico, o sea, él manejó por calles en donde literalmente solo hay carros locales, porque tú los ves que son como de menos gama que el resto de la ciudad, que es muchísimo lujo, y llegamos a un lugar en donde todo el mundo está fumando arguila, ya nos pedimos la nuestra para probarla. Y también nos contó de unos datos súper interesantes de Kuwait que me volaron la cabeza. Acá se los voy a mencionar. El primero, no se puede bailar en este país, está totalmente prohibido, no hay discotecas, no hay bares, no hay absolutamente nada, porque también el alcohol es ilegal, como en la mayoría de los países de religión islámica, pero en este son muy estrictos con la bebida, está totalmente prohibida, pero bailar. Tampoco se puede reproducir música alta. Dice que ni que tengas una villa privada ni una mansión en el desierto del Sahara, no se puede poner música en alto volumen porque puedes ir hasta prisión o si no pagar multas de hasta $10.000, una locura. Y otra de las cosas que me pareció interesante es que en el centro comercial en donde estábamos hay 4 pisos de clínicas odontológicas, porque dice que personas de Dubái, de Bahrein, de Qatar, vienen a hacerse sus tratamientos dentales porque hay muchos profesionales acá, no porque sea más barato. Cambiarse toda la dentadura, o sea, ponerse carillas, me dijo que costaba $27.000, aproximadamente 8 a 9.000 dinars kuwaitíes, que tienen que multiplicarlo por 3.25 para que tengan una referencia. Yo sigo indagando un poco en la cultura de Kuwait y les contaré más adelante qué más me cuenta.
Miren, otra de las cosas de las que me acabo de enterar es que acá la gasolina es inclusive más barata que en Venezuela, cuesta 28 centavos de dólar el litro, mientras que en Venezuela 50 centavos. Esto obviamente sin contar la subsidiada, que es obviamente limitada. Acá tú puedes ir a cualquier estación y surtir la cantidad de litros que quieras. También el salario mínimo es de 75 dinars kuwaitíes, que son como unos 230 dólares aproximadamente. Pero me estaba comentando mi amigo, el que acaba de hacer, que el salario promedio es como de unos 300 dinars. Es lo que gana la gente normalmente, que si trabajando en un restaurante o algo así, que es aproximadamente $1000. Y él dice que si tú llegas a ganar 1000 dinars, que son como $3000 aproximadamente, bueno, te puedes traer a tu familia, porque ellos son libaneses y se están trayendo ahora a su familia del Líbano, donde la situación no está muy bien, para acá, para Kuwait. Así que ahí ya tienen una referencia de los precios de acá de Kuwait y de los salarios. Nosotros en Venezuela nos gusta fumar arguila entre un grupo de 3 o 4 personas para socializar, conversar y también para poder descansar de la arguila mientras los otros están fumando. Pues en los países árabes se destila todo lo contrario. Acá cada uno tiene su arguila. Miren, acá me trajeron una, acá él tiene otra, por allá hay otra más y Vito por acá tiene otra más. Y si voltean a ver cualquier persona que esté fumando, la arguila acá no se comparte. Que creo que en parte es más higiénico porque nadie le está pegando la boca al mismo pico, pero a la vez tienes que tener mucho cuidado, porque si fumas y fumas sin darte cuenta, luego te da un dolor de cabeza que bueno, tienes que comer luego azúcar para poder nivelarte. Miren, una de las cosas que me está comentando acá mi amigo es que Kuwait es muy seguro. Dice que él nunca cierra el carro, que a veces deja las llaves de la casa pegadas y sale y nunca ha pasado nada. Inclusive me dice que su restaurante no abre los viernes y la otra vez un jueves dejó la computadora abierta ahí en una mesita que tiene al frente del público y volvió el sábado y seguía abierta. De hecho me dijo, no tengo ni siquiera protector de pantalla, así que la gente hubiese podido husmear y nada, o sea, literal ni la tocan. Así que eso es un punto muy positivo de Kuwait y es que es muy seguro. Thank you, friend. Salam alaikum. Thank you, friend. Thank you. De verdad que estoy impresionado con la amabilidad de la gente acá. Obviamente no nos dejaron pagar nada, a pesar de que las arguilas son demasiado baratas, costaban $5 o 4 punto y pico, 1,25 dinars. Pero no, nadie nunca te deja pagar. En el Medio Oriente la gente es muy amable y de verdad agradezco muchísimo eso. Yeah. Yeah, no worries. Thank you, my friend, for inviting us the chicha, the water, for bringing us here. It was an amazing experience to meet You are you. welcome anytime. Yes. Ya saben, si tienen la oportunidad de hablar con un local, de poder interactuar un poco con ellos, no se van a arrepentir, la van a pasar increíble. Ahí está nuestro Karim, que es nuestro taxi, nuestro Uber, así que ya nos vamos. Aquí estamos, de vuelta al aeropuerto para nuestra segunda tanda de este viaje. Ahora nos toca volar hasta la India, específicamente a la ciudad de Chennai. Estamos en Estambul, estamos en Turquía. Me toca hacer la transferencia, no voy tan rápido, pero creo que me estoy confiando con el tiempo. Es tan grande el aeropuerto que siempre me pierdo, así que apenas apague la cámara voy a tratar de ir más rápido y estar cerca de la puerta para no cometer ningún error. De verdad, no exagero cuando les digo que este aeropuerto es enorme. Miren, creo que voy bien porque me toca ir a la F, pero ¿qué pasa? Que hay unos vuelos en los que tú tienes que pasar otro control, otro chequeo, y no sé si este va a ser el caso. Yo espero que no. De no ser el caso, entonces voy bien. Pero si tengo que pasar nuevamente por un control, pues ahí sí ya no sé. Bueno, voy a aprovechar la caminata para seguir hablando con ustedes
Me da mucha curiosidad como que ver el resultado final de este video, porque es algo muy atípico. Son 2 viajes en paralelo. No sé cómo vaya a salir. Coméntanos qué te está pareciendo. El de Enma parece mucho más divertido porque pudo hacer escala y pudo salir. Yo ando en aeropuerto, no he salido en aeropuerto. Se los hemos mostrado muchísimas veces, pero nunca hemos tenido una escala decente aquí como para hacer un buen video, porque hay mucho que hablar de este aeropuerto y de Turkish como aerolínea. Hoy tampoco va a ser el día porque la escala es breve, pero coméntanos si te interesa ese video. Hay un montón de curiosidades. Miren qué cool esta sala de espera, rodeada de puro verde. Las sillas no se notan, no se ven muy bien, pero las sillas son como camas y está en medio aeropuerto. Y es que claro, si te toca una escala muy larga, necesitas dormir. De hecho, la última vez que nos tocó una escala larga fue de madrugada y terminamos durmiendo la mitad del piso entre las sillas al lado de una puerta de embarque. Así que está muy cool. No hay suficientes porque este aeropuerto es muy transitado, pero está chévere que tengan esos espacios. Miren, estamos llegando a la parte principal del aeropuerto. Esto es como una réplica super fancy del Gran Bazar. Allá tenemos los kiosquitos con comida y tiendas de lujo, muchas, todas las marcas que se pueden imaginar. Y ya estamos en la parte principal del aeropuerto. A mí me parece un centro comercial, tiene restaurantes y todas las tiendas de lujo que se puedan imaginar. Voy a ver si aprovecho también de comprarme algo para comer en el avión. Uy, se ve bueno. Ok, les voy a contar algo importantísimo si llegan a hacer una escala aquí en Estambul, y es que el Wi-Fi solo se accede a través de un código que te lo da una máquina. Tienes que meter tu pasaporte y ese código te dura unos 15 minutos. O sea que solo vas a tener 15 minutos de Wi-Fi. Sí, es terrible, pero es la única opción. Y ya les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Miren, acá está la maquinita. Proceden a escanear su pasaporte aquí y ahí les da el código. Ajá, voy a hacerlo para mostrarles. Aquí estoy escaneando y... ah, miren, no, es 1 hora. Pensé que eran solo 15 minutos. Lo imprimo y aquí tengo el código de mi Wi-Fi. Solo de esta manera puedes acceder al internet. Tienes que conseguir una maquinita. Esta tiene un globo que dice Wi-Fi. No hay demasiadas, pero están regaditas por todo el aeropuerto y sé que hay varias, así que vas a conseguir alguna en tu paso. Solo tienes que estar pila. Ok, actualización de la locura que acabamos de vivir. La verdad es que el nombre de nuestro canal le hace verdadera justicia a lo que hacemos. Estamos demasiado locos, o al menos así yo creo. Y a veces siento que YouTube nos banea por el mismo nombre de locos de viaje. No sé si eso sea como un término que a YouTube no le guste, pero la verdad es que nos pasan tantas locuras que creo que no hay un mejor nombre que describa nuestras aventuras. Miren, llegamos al check-in y mostramos nuestros pasajes, los cuales tienen una escala en India, y luego llegamos al destino final. Y mi pasaje era con la misma aerolínea desde Kuwait hasta el destino final. El de Vito era con otra aerolínea desde India, es decir, volábamos de Kuwait a India con Indigo, una aerolínea,
y luego desde la India hasta nuestro destino final, él volaba con AirAsia, otra aerolínea. Entonces les dicen, la visa en India, y se repite el mismo proceso. Pero no vamos a salir del aeropuerto. No, pero es que tienes que sacar las maletas y volver a hacer check-in. Necesitas visa en India. Bueno, yo registro la maleta a mi nombre y listo. No se puede. Ok, tuvimos que comprar otro boleto. O sea, Vito tuvo que comprar otro boleto desde India hasta el destino final. Todo esto corriendo. Se mete en la aplicación, papá, lo compra, cuando lo muestra, la muchacha que compraste para el 7 de octubre y estamos a 13 de agosto. Posiblemente ustedes vean este video con unos días de retraso mientras lo editamos. Y... no. Bueno, tuvo que comprar otro boleto más para que lo dejaran abordar con la misma aerolínea con la que estamos volando desde Kuwait hasta la India. Eso no es todo. Cuando llegamos al counter, todo perfecto, nos dice, ahora necesito sus boletos de salida del destino final que vamos a ir. Y nosotros y que, no, es que me voy en autobús al siguiente país. Y me dice, sí, pero necesitas un boleto de salida. Ojo, esto es totalmente falso, esto depende mucho de la persona que te atienda, porque imagínate que literal vas a hacerlo. O sea, nosotros nos vamos en bus desde el país al que vamos a llegar al siguiente país. No tenemos un boleto de salida, ni lo vamos a tener. Entonces, no, sin boleto no sirve porque esa es la de política y tal. Ah, ok. Entonces, si yo quiero hacer un tour por varios países en autobús o en carro, no puedo porque tú y tu aerolínea dicen que yo tengo que salir. Pero bueno, el hecho es que siempre hay una solución para todo, gracias a Dios. El hecho fue que nos tocó comprar un boleto ultra low cost, así casi que sin maleta ni nada, el cual ni siquiera vamos a usar desde Malasia hasta Singapur. Y hay mucha gente que lo photoshopea, yo soy un poquito miedoso con eso, aunque es verdad que ellos no tienen manera de revisarlo. Ya creo que han ocurrido una serie de eventos desafortunados como para tomar más riesgos en esta aventura. Así que tuvimos que comprar un boleto de $40 desde el destino final hacia el siguiente país. ¿Lo vieron? Ah, ok. Ni siquiera lo verificaron porque no es con la misma aerolínea, por ende es imposible que verifiquen si el boleto está correcto o no. Pero bueno, ya tenemos nuestros boarding passes y estamos esperando para abordar el avión. Lamentablemente no vamos a poder obtener una visa para entrar en India, ya que es un poquito más complicada que la de Kuwait, que es en arrival. La visa de India se tiene que hacer online, en verdad es sencilla, pero digamos que por la afluencia de turistas tienes que pedirla por lo menos con una semana de anticipación. Cuando nosotros fuimos el año pasado, como apenas era la era post-pandemia, las entregaban el mismo día online, o sea que si en un par de horas te daban la visa, pero ahorita ya no es así. Así que intentamos meternos en la página del gobierno de India para agarrar una visa y como vamos a estar 12 horas de escala, quizás hacer un paseo, pero no podemos porque dice que la próxima solicitud de la visa está disponible para dentro de una semana. Así que nada, nos tocará comernos las verdes, como dicen por ahí, en 12 horas. Y miren, en el universo paralelo, Ñiñita ya está abordando su último vuelo desde Estambul hacia el destino final. Nosotros mandándonos unos cuantos emojis por acá. Miren, esta es Ñiñita de chiquitita. Y nada, no veo la hora de verte, yo tampoco, Ñiñita. Ya pronto nos vemos en unas 26 horas para mí. No exagero cuando digo que he visto más de 25 veces la pantalla para cerciorarme si es el F-19. Si es el F-19, porque imagínense, caminar por 15 minutos y llegar a una puerta que no sea la tuya. Yo soy tan espalomada que eso me puede pasar. Así que estoy pendiente, ando viendo cada ratico. Y ya, es la F-19, no hay dudas. Y por supuesto, la F-19 es la última puerta. Lo bueno es que hay estas cintas que te hacen ir más rápido. Y no tuve que hacer el control. Así que eso me ahorró un montón de tiempo. Por eso ando fresca.
Pero en este aeropuerto nos suelen ver corriendo. Tiempo estimado de vuelo, 10 horas. Agárrense. Ya me puse una película. Y bueno, trataré de dormir lo más que pueda porque me va a agarrar la madrugada en el horario actual. Y llegaría ya como a las 4 de la tarde, más o menos. Have a pleasant journey. Kuwait International Airport. Y así, mis locos, nos despedimos de este país en el que disfrutamos bastante. Fueron pocas horas que pasamos acá, pero la pasamos muy bien. Ya estamos abordando nuestro avión y preparados para el siguiente. Buenos días, loquito. 5 horas más tarde aterrizamos en India. Qué cansado yo. Qué cansado. Y todavía nos quedan 12 horas de escala antes de tomar nuestro siguiente vuelo. Pero eso es lo que hay, pam, panana, eso es lo que hay. Oficialmente estamos en la India y desafortunadamente no vamos a poder salir a conocer este país. Acá les va un dato. Si vienen a este país, así sea por una escala, la visa es muy fácil, se saca online, pero tienes que hacerla con días de anticipación, al menos una semana, y el formulario es infinito. De hecho, tenemos un video acá en el canal en donde explicamos todo el proceso de la visa. Literalmente te piden hasta tu religión, el nombre de tu madre, si tienes tatuajes, o sea, es una lista de preguntas inmensa, pero al final siempre te la dan. Nosotros hemos pedido la visa como 3 veces porque nos ha tocado como hacer una escala. Sí estuvimos en una oportunidad casi un mes acá, pero en otras oportunidades era solamente en tránsito y queríamos salir, o sea, el tránsito era como de un día o algo así. Y muy fácil, y cuesta como $15 o algo así. De hecho, la primera vez que la sacamos el año pasado fue totalmente gratuita porque estaban como promocionando que la gente volviera al país post pandemia, pero luego, en la siguiente vez que vinimos, sí la cobraron y fue eso, como $10, $15. Acabamos de dejar un proceso de seguridad ahí en donde te mandan a sacar absolutamente todo del bolso. Los drones son estrictamente prohibidos acá en la India e inclusive ellos quieren ver las cámaras, las baterías, los cargadores, todo. Entonces, a diferencia del resto de los aeropuertos del mundo en donde te mandan a sacar la computadora y dejar el bolso, acá literalmente tienes que sacar todo, pero cuando les digo todo, es que tienen que dejar el bolso totalmente vacío y poner todo en bandeja separado. No es la primera vez que me pasa. El año pasado que estuve un mes en India y también que estuve en tránsito en un par de ocasiones, fue lo mismo, por ende tienen que tomar sus previsiones. De hecho, se acaban de quedar con una llavecita Allen que tengo para apretar el trípode y que porque no está permitida, pero bueno, ustedes si deciden venir a India, que lo recomiendo demasiado porque es una experiencia alucinante, tráiganse la menor cantidad de electrónicos posible. Bueno, mis viajeros, miren, nos encontramos con estos asientos y me imagino que aquí pasaremos durmiendo la mayor parte del tiempo. Tenemos que estar 12 horas en el aeropuerto de la India, así que nada, dormir y descansar. Unos datos curiosos antes de despedirme por unas cuantas horas es que la mayoría de los indios son vegetarianos y es un vegetariano que no come huevo, a diferencia del vegetariano regular en Occidente que sí come huevo. Acá en la India, a pesar de ser vegetarianos, sí toman leche, obviamente sí comen quesos producidos de la leche, pero no comen huevos. Y otro dato curioso es que en la religión hindú
ellos creen en que cuando el cuerpo les exige expulsar algo, deben de hacerlo. Es por eso que tú los ves escupiendo en la calle, tirándose peo, eructando. Literalmente es como que, bueno, si mi cuerpo necesita expulsar un gas, para allá voy. Y así es impresionante. De hecho, lo vemos frecuentemente, estamos yendo por ahí y se escucha y todo, ¿sabes? No es como que lo hacen con pena o escondido, es normal para ellos, aunque para nosotros nos sorprenda mucho, es muy regular. Así que bueno, cuéntenme qué les parece y si quieren ver un video exclusivo de cómo es la vida en la India, pueden hacer clic acá, que tenemos un video que hicimos el año pasado, de hecho es uno de los más vistos del canal y está muy cool porque podemos entrar a la casa de una familia india y nos contó cómo era la vida, cómo se separan en castas que para Occidente serían las clases sociales, cómo vive cada una, de qué trabaja, qué comen, todo. De verdad que está muy cool ese video, así que pueden ir a verlo al finalizar este. Y ya estoy oficialmente en Malasia. Miren qué belleza de aeropuerto. Apenas bajándome del avión. Aquí son las 5 de la tarde. El vuelo estuvo espectacular, de verdad. Turkish A1. Siempre, increíble, me encanta. La comida estuvo buena. Ah, por cierto, la comida. Yo no puedo comer comida de avión y hoy lo volví a comprobar. Pero es que me sirvieron la comida y se veía tan buena. La probé. Me encantó, me la comí toda y ahora tengo un dolor de barriga. Pero estaba buenísima. O sea, si tú no sufres de esos males que yo sufro, la comida es increíble. O sea, muy buena. Y nada, ya voy camino a buscar mi maleta, a pasar el control. Voy a ver si me conecto al wifi, me pido un Uber y listo. ¡Wow! Miren qué belleza. Eso está guapísimo. Son puras paredes de vidrio. Ay, no, olvídalo. No tengo mente para decir nada coherente. Estoy intentando explicar lo que se ve, mi amor. De aquí no sale nada coherente ahorita. Estoy como... no sé, ni siquiera sé a dónde voy. Estoy un poco perdida. Te dan un trago de bienvenida. Lo puedes tomar acá. Es un tecito rosado. ¡Qué belleza! ¡Qué lindura! Primera vez que veo esto en un aeropuerto, me encanta. Con razón no conseguía nada. Tenemos que agarrar un autobús para ir al punto de control. Por eso estaba tan perdida. Estoy comprando un SIM card para tener señal y conseguí este plan que es internet ilimitado, pero 15 GB en alta, o sea, con muy buen internet, por 5 euros. Vamos a ver si funciona. Eso es lo importante. Como les estaba diciendo, me acabo de comprar un SIM card. Normalmente estamos usando los eSIM, pero me está dando error. Así que nada, para no estar incomunicada, decidí buscar un SIM card. Habían varias opciones, traté de buscar en internet, pero no conseguí ninguna en específico, así que me fui por la que más me dio vibra. Me costó 5 euros, es internet ilimitado, pero 15 GB de internet bueno y ya. Yo creo que va a ser suficiente porque solamente vamos a estar 5 días acá. Así que nada, ahora voy a pedir un taxi y me voy a ir a bañar, a descansar, a comer, a todo. Estoy buscando taxis en Uber y no me aparecen. Acabo de buscar en internet si hay otra opción y me recomendaron una aplicación que se llama Grab. Es la primera vez que la veo y la estoy descargando. A ver si consigo taxi por aquí, porque los taxis que están fuera del aeropuerto en todo el mundo suelen ser muchísimo más caros que los que puedes conseguir en las aplicaciones. Apenas se me descargue, veo si consigo taxi y les comento si funciona o no. Por cierto, el internet de este chip no es tan bueno. No me esperaba demasiado de él. Creo que fue muy barato, pero creo que me dejó peor de lo que esperaba.
Aquí les va el recuento de todo lo que he hecho después de salir del punto de control. Lo primero que hice fue comprarme un SIM card para estar comunicada. Luego me descargué la aplicación Rappi porque Uber no me funcionó. En esta sí pude acceder y pedir un taxi que debe estar en camino. Y lo tercero que hice fue sacar dinero. Bueno, realmente lo cambié, no pude sacar dinero, no conseguí ningún cajero. Y necesitaba efectivo para pagarle porque no me dio la opción de pagarle por tarjeta. Así que nada, hice el cambio. Yo busqué en internet y en teoría me tenían que dar 100 rings malayos, creo que así se pronuncia, rings, no sé. Pero me terminaron dando 89,55, cambié 20 euros. Siempre es una estafa cambiar en los aeropuertos. Yo lo que suelo recomendar es sacar del cajero, pero bueno, cuando tienes que resolver, no hay nada que hacer. Y yo tenía que resolver. Ya mi taxi llega en un ratito. El clima está súper húmedo. O sea, siento la humedad en mí. No hace ni frío ni calor, pero hay muchísima humedad. Yo creo que hace más calor que frío. Pero como sigo todavía en el aeropuerto, me pega el aire que sale por la puerta. Ay, estoy agotadísima. Siento que no sé, no tengo oraciones coherentes. Pero yo creo que un bañito y una buena comida va a cambiar eso. Ay, mis locos, nosotros no hemos hecho más que echarnos en el sofá que nos dieron hace 12 horas, porque sí, han pasado 12 horas desde que nos bajamos de ese avión que nos trajo desde Kuwait hasta la India y ya vamos saliendo al destino final a encontrarnos con Ñiñita, al destino final en donde Ñiñita llegó más temprano y ya debe estar descansando en el Airbnb. Y esta jornada tan larga solamente le queda el último vuelo al cual ya estamos haciendo el check-in. Como por la tercera o cuarta revisión de pasaporte antes de montarnos en un autobús que nos va a llevar al avión. Es impresionante, pero miren, nos los acaban de revisar ahí y en la fila que estábamos haciendo allá nos los revisaron. Y ahorita mismo otra persona más nos los va a revisar acá. No tiene sentido esta locura. Después de esas 4 revisiones de pasaporte, la gente que está allá atrás nos acaba de revisar el bolso otra vez. Y por si fuese poco, otra revisión más ahí como con, no sé, detector de metales o qué sé yo. Hace muchísima bulla acá afuera antes de montarnos en el bus. Así que ya voy a pasar por todos los controles que falten y por fin montarme en ese avión. Lo bueno es que a pesar de todo, los indios son bastante curiosos acerca de las cámaras y no les molestan en lo absoluto, de hecho les encantan. Así que uno puede estar grabando y en vez de molestarse, más bien se ponen así como viéndote qué estás viendo y tal. Si no han visto nuestros videos de la India del año pasado, se los recomiendo porque están muy interesantes y se nota mucho como las personas literalmente les da mucha curiosidad los que vienen a visitar este país. Ok, pueden creer que me tocó el puesto número 1. Literalmente. Number 1. 4 horas, muchachos. 4 horas. Resistan conmigo. No se imaginan lo que ha sido toda esta larga travesía. Pero sé que ya pronto llegará a su fin. O bueno, al fin del inicio, porque ahora es que se vienen 2 meses intensos de viaje. Qué risa la señora que está por ahí, estaba diciendo que no, mira, cambien su asiento para poner a mi esposo. Y yo, no señora, cámbiense usted allá, que además el esposo está sentado en un asiento y el puesto al lado está vacío. Entonces anda ahí peleando con Vito y que no, mira tú, cámbiate de asiento, Sí. Ya. Entonces le estoy diciendo que Vito y yo somos pareja, que no nos podemos cambiar de asiento. Bueno, ya estamos delirando mucho. Nos vemos en 4 horas.
Ya estoy en el Airbnb, ya estoy bañadita, ya me siento gente nueva. Lo necesitaba tanto, tanto, tanto. El recorrido del aeropuerto hasta acá fue largo. Estamos en pleno centro. Aquí vamos a pasar 5 noches. Y yo creo que fueron como 45 minutos, fue muchísimo. Pero el taxista, súper pana, me contó de todo. O sea, yo no hablo mucho inglés y aún así tuvimos una conversación bastante fluida. Yo le hablé de Venezuela, él me habló de Malasia, me contó que tienen un rey y bueno, muchas curiosidades que se las vamos a estar diciendo en los próximos videos. Por ahora les puedo decir que este Airbnb ha sido una completa fototrampa. O por lo menos no se parece a lo que yo vi en la aplicación. No está mal, está raro. O sea, honestamente está raro. Les voy a hacer un recorrido, pero no hoy, ya para otro video, porque es de noche y no se va a ver tan bien. Pero miren, tiene 2 cocinas, por ejemplo. Las terrazas se acceden de maneras bastante particulares. Yo mañana se los muestro. O sea, mañana lo grabo y lo verán en el próximo video. Bueno, ahorita voy a salir, no he almorzado. Y bueno, no he desayunado ni siquiera, imagínense, no he desayunado, pero ya esto vendría siendo la cena acá en Kuala Lumpur. Estoy buscando un restaurante cerca de mí en Google y hay demasiadas opciones, así que creo que por primera vez me voy a arriesgar a salir y no sé, que la intuición me guíe. Normalmente lo busco todo por Google. Yo soy de esas personas que va, googlea, ve las reseñas, ve las fotos, ve el menú y se va preparada para el restaurante para pedir lo que quiera. Pero en esta oportunidad estoy sola, estoy arriesgada, vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Ahorita termino comiendo McDonald's, típico. Espero que no. Y si te preguntas si tengo miedo de salir de noche, pues la verdad es que no. El taxista además me dijo que es súper tranquilo, que es súper seguro para los turistas. Y estoy confiada. Deséenme éxito. Que consiga un buen restaurante. Acabo de pasar por unos restaurantes que se ven súper, súper locales. Y el olor era tan desagradable que ni siquiera pude pararme a ver qué era. Tuve que salir corriendo. Por aquí atrás. No, es que ni se los puedo explicar, me dieron náuseas. Ahora tengo miedo de que esta búsqueda sea más difícil de lo que esperaba. El chiste se cuenta solo, rapidito porque me lo desmonetizan. No conseguí nada tradicional. Estoy en un restaurante de comida española y me va a pedir una pasta al pesto. Pero es que es muy tarde, ya no hay opciones. Está cerrado. Acabo de presenciar un milagro, pero antes de contarles de mi milagro, quiero mostrarles a lo lejos las Torres Petronas. Qué belleza se ven. Bueno, el milagro fue que estaba a punto de pagar en el restaurante y mi teléfono se quedó sin pila. Y resulta ser que yo no tengo tarjeta física porque se me venció, solo la tengo en digital, así que necesitaba sí o sí el teléfono. Yo había cambiado efectivo, pero el taxi me cobró 76, le terminé dando 80, me quedan solo 9 rins, que eso no me alcanzaba para pagar la comida. Estaba ya sudando frío, tenía un par de euros, pero no mucho. Cuando ya el señor no sabía qué hacer conmigo, el teléfono no sé cómo revivió, prendió, pasé la tarjeta y se volvió a pagar. O sea, literal, un milagro. Porque si no, no sé, estuviese limpiando el plato para pagar la cena. Que hoy te limpio los platos yo y ya, me queda gratis la cena. Y ya nuevamente en el Airbnb, sana y a salvo, estoy súper agotada, así que me voy a cepillar y acostar a dormir. Manuel llega en la madrugada, no la voy a esperar despierto, pero seguramente me despierto cuando llegue. Y terminamos este video juntitos como lo comenzamos, claro que sí. Estamos bajando del último avión de esta súper travesía. Déjenme agarrar las maletas, ponerme en un lugar en donde se pueda apreciar un poco más del país en donde esté. Y a pesar de que estoy de noche, ya les voy a contar a dónde hemos llegado. Wow, miren, esto es primera vez que me pasa. Nos bajamos del avión, caminamos como unos 10 minutos dentro del aeropuerto
y ahora nos tocó salir del aeropuerto, tomar un bus e ir a otro lugar en donde vamos a retirar las maletas. Por lo general, cuando toca tomar este tipo de buses, uno se baja del avión, se monta en el bus y ya luego entra al aeropuerto, pero aquí fue a la inversa. Y bueno, mis locos, oficialmente bienvenidos a Malasia. Llegamos al aeropuerto, son las 5 de la mañana, muchísimas horas de vuelo, por eso no salgo y les muestro afuera porque está todo oscuro, pero estoy muy feliz después de esta larga jornada de 36 horas, llegar al primero de 8 países que vamos a estar visitando de Asia. ¡Qué emoción! Estamos específicamente en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Este país tiene una parte continental y una parte insular. La continental hace frontera con Singapur y con Tailandia, y la insular hace frontera con Indonesia y con Brunei, otro de los países que vamos a tratar de conocer si es que nos aprueban la visa. Malasia no le pide visa ni a los venezolanos ni a los europeos, es muy fácil la entrada y bueno, ¡qué emoción! Ya Valerie debe estar durmiendo en el Airbnb. Acabamos de pedir un Grab, que es la aplicación de taxis acá. Acá no hay Uber, es una que se llama Grab. Y nada, ya les muestro cuando llegue. No veo el momento de llegar al Airbnb. Ahí llegó nuestro Grab. También se puede ir en tren o en bus, pero la verdad es que estamos demasiado cansados y es relativamente económico. Nos está saliendo como $15 entre 2 personas. Sería 7,5. Bye. Terikari. Eso significa gracias en malay. Creo que se llama el idioma de acá. Llegamos a la torre. Coño, bro, yo me como un Kinder Bueno de pana. Miren qué brutal. En el edificio hay una máquina de cositas, pero puedes pedir todo al mismo tiempo. O sea, pedimos 6 cosas y ahí va lanzándolas todas. Pagamos con contactless, con tarjeta ahí. Y ahí uno va poniendo next item, next item. Compramos basura. La verdad es que compramos basura. No hemos comido todo el día sin basura, es lo que vamos a ver. Exacto. Literalmente Qué rico. pura azúcar y basura. Pero bueno, esto es lo que hay. Ya estoy casi subiendo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Despierto a Valerie? ¿Qué es esto? Sí, yo no sé si están poniendo el que... No, miren este ascensor. ¡Qué locura! Ajá, bueno, no sé si despierto a Valerie o la dejo dormir. Y yo calladito. Aquí está. 13 a 17. ¡Wow! ¡Hola, ñeñita! Voy a prender la lucecita, ñeñita. Sí, sí, mira, mira. Vale. ¡Hola, ñeñita! ¿Cómo estás, ñeñita? Grosera. Te extrañé. Muchos besitos chiquititos. Sí, besitos chiquititos. Bueno, mis locos, este video se acabó. Sí. Suscríbete ahí, vale, por favor. Suscríbete ahí.